aunque esté en mi casa, pues agradezco tanto a la Fundación de Amigos del Museo del Prado como al Departamento de Educación el trabajo que hacen organizando estas conferencias y financiándolas. Lo que vamos a hacer hoy es una charla que va a tener algo de informal, creo, es una especie de paseo por el plan que tenemos de reinstalación de las colecciones, que a lo que nos va a llevar sobre todo es hablar de pintura flamenca. Lo digo con algo de apuro porque lo hago mucho y creo que muchos de ustedes pues, me han escuchado ya hacerlo y seguramente van a volver a oír muchas cosas que he contado ya. De acuerdo, de mano de explicar qué es lo que hemos hecho y qué es lo que pretendemos hacer, que es bastante sencillo de explicar. Vamos a pasar casi toda esta hora pues, hablando y mirando en última instancia pintura flamenca del siglo XVII. Todos recordamos la verdad que creo que hace 4 años, me parece que no más, quizá 5 ya, que se inauguró el nuevo edificio, el edificio Jerónimos, en el que estamos ahora, y en ese momento teníamos cierta sensación de que acabaría el proceso de renovación del museo, pero realmente los de dentro de la casa sabíamos que en ese momento se iniciaba la reinstalación, la renovación del edificio antiguo, del edificio Villanueva, porque muchos espacios de ese edificio se habían vaciado al terminar espacios dedicados a instalaciones, conservación, gabinete técnico, algunas cuestiones mecánicas, etc. No ganábamos mucho espacio para exposición de colecciones debido a que este edificio se dedicaba a almacenes, restauración y exposiciones temporales, pero sí ganábamos algunas salas del edificio Villanueva que se vaciaban de los usos a los que se dedicaban anteriormente. Desde ese momento, que la verdad que no recuerdo, Gloria, quizá tú recuerdes si son 4 o 5 años, pero fue en torno a octubre, desde ese momento se inició el trabajo en el edificio antiguo, en el edificio Villanueva, que llamamos. Y ha ido progresando hasta que ha llegado a la última fase de su reinstalación, que es la fase dedicada a la pintura flamenca del siglo XVII. Recordaréis que justamente ahora hace un año, en octubre del año pasado, se cerraron definitivamente las salas dedicadas a pintura flamenca del XVII, tal y como las habíamos conocido desde hace tampoco demasiados años, desde hace unos 14 años, en la primera planta del museo. La planta baja es por la que entramos, la primera es la siguiente. Se vaciaban esas salas, ese fue el motivo por el que decidimos plantear una exposición monográfica dedicada a la colección de Rubens, porque había que descolgar las salas para reacondicionarlas y dedicarlas a otra pintura, sobre todo a pintura española. Hace unos pocos meses, justo antes del verano, se ha iniciado el proceso de reinstalación de la colección flamenca del XVII, con la instalación de una galería que tiene ambición de ser permanente, palabra que hay que usar con cuidado dentro de este museo y de todos los museos quizás, pero que tiene la ambición de ser permanente, y no es poco, que es la parte sur de la galería central, lo que vemos en ese mapa, que no es más que un plano del museo. Estas son las salas 20, no sé cómo se llaman, pero 28 y 29. La sección sur de la galería central está instalada de manera que se aproxime a una instalación permanente. Eso no quiere decir que los cuadros no se muevan de manera ocasional, se presten a exposiciones, se restauren, haya que cambiar un cuadro por otro con cierta frecuencia. Lo que quiere decir es que esa galería quedará dedicada a cuadros como los que hay ahora o cuadros similares, que temáticamente, conceptualmente está dedicada a lo que lo va a estar. Y se ha instalado de forma provisional otra galería, la galería 16B, que es esta que está aquí, se ha dedicado también a pintura flamenca del siglo XVII. Esa galería va a quedar dedicada permanentemente a la colección flamenca del XVII, pero no se colgará con los cuadros que se ven ahora. Los cuadros que están colgados ahí ahora son una selección de, digamos que de obras maestras, una selección muy bonita, creo, muy frustrante también, porque es una muy pequeña selección de una colección absolutamente fabulosa que tenemos en pintura flamenca del XVII, una selección de cuadros que cuando ganemos las 8 salas que nos queda por ganar a partir de aproximadamente dentro de un año, quizá algo menos, 10-12 meses, pues en ese momento se reubicarán los cuadros que ahora están en la 16B, más todos los demás que podamos colgar, que seguirán siendo muchísimos menos de los que me gustaría a mí colgar, se reubicarán tanto en la 16B, que permanecerá para la colección flamenca del XVII, como en la segunda planta, sección norte, que es una planta que algunos recordarán que no se ha abierto desde hace bastantes años, que estuvo dedicada a pintura europea del siglo XVIII, últimamente, sobre todo a pintura francesa, italiana, sobre todo. Es la parte del museo que está encima de esto,
pero no en la primera, sino en la segunda planta. O sea, la rotonda de Goya o la rotonda norte del museo en la segunda planta. En este mapa no aparece como si fuesen salas de exposición, porque de hecho actualmente no lo son, pero cuando esté terminada esa instalación de la colección, el mapa de la segunda planta mostrará en el sector sur lo que vemos ahora, Goya y pintura española del 18. En toda la zona central del museo no hay segunda planta, con lo cual no están conectados el sector norte y el sur. Y en el sector norte, o sea, lo que da a la puerta de Goya, pues veremos ahí las salas dedicadas a pintura flamenca del 17. En conclusión, lo que el museo va a dedicar de forma permanente, entre comillas, a pintura flamenca del siglo XVII va a ser la sección norte de la Galería Central, en la primera planta, perdón, la sección sur de la Galería Central en la primera planta, la sala 16B y en la segunda planta la llamada, lo que dos plantas más abajo es la rotonda norte o la rotonda de Goya. ¿De acuerdo? Voy a ir enseñando un poco lo que ya hemos hecho y hablando poco a poco de pintura y de por qué lo hacemos y este tipo de cuestión. Si nos fijamos en este mapa, que es un mapa reciente de cómo está la colección del museo ahora, vemos algo que nos permite hablar de qué principio se ha seguido al colocar la colección. Y el principio básico en lo que a esta conferencia concierne, en lo que a la pintura flamenca concierne, es que el eje principal del museo, o digamos que dos líneas que podríamos llamar el eje principal del museo, se dedican en la sala 12 a Velázquez, la parte norte de la Galería Central a Tiziano y pintura veneciana de su época y alguna cosa más que ahora os explico, y en la parte sur a Rubens, con lo cual queda una especie de triada o de eje principal del museo que lo que viene a hacer es a llamar la atención sobre la importancia vertebradora de la colección de esos tres pintores. Tiziano como el pintor favorito de los monarcas que definen el gusto de la monarquía española como coleccionista, Velázquez, que es la consecuencia local más importante de esa pintura, y Rubens como puente entre ambos, como un pintor estrella que contribuye a crear la figura del gran pintor de corte y a crear la figura del gran coleccionista de pintura de corte y por lo tanto es un personaje especialmente relevante para lo que es esta colección. Es una idea abstracta, digamos, es pensamiento abstracto. La realidad, cuando uno dispone colecciones del museo, es que la gente los visita de acuerdo a cuestiones prácticas. Pues lo que vienen a ver, por ejemplo, que en el Prado es sobre todo Velázquez, Goya, el Greco y el Bosco, porque gran parte del público que viene al Prado es público extranjero que viene a España a ver esos pintores, ¿no? O lo que uno tenga interés en ver un día. Y también tiene que ver con por dónde se entra, por dónde se circula. Se podría vertebrar un museo de cualquier manera, de muchas maneras diferentes, ¿no? La idea de que el Prado tiene a partir de ahora un eje principal dedicado a esos tres pintores es una idea bonita, posible, responde a una idea que tiene que ver con cierta manera de leer la historia del arte, pero bueno, en realidad no es más que una idea abstracta que condiciona poco la forma de visitar el museo, poco o nada realmente, ¿no? De alguna manera hay que colocar los cuadros y es bonito hacerlo en parte respondiendo a ideas, no solo a cuestiones prácticas. No estoy seguro yo de que al final haya alguna diferencia en hacerlo de una manera o de otra, a efectos prácticos, ¿no? Lo que sí que tiene interés quizá es, como miembros del público, leer el mensaje que nos da el museo en esta ocasión y ver a lo largo de los años a qué le está dando el museo importancia, qué mensajes nos está mandando, y eso no es más que una lectura de ideas o conceptos que interesaron al museo en cierto momento, sobre todo a la dirección del museo y a sus conservadores principales en cierto momento. Pero insisto en que a efectos de mañana yo me acerco al Museo de Múnich, por ejemplo, un museo de colecciones parecidas al nuestro, y empiezo a ver colecciones y en realidad que la dirección de ese museo haya pensado en unos ejes o en otros, yo voy a ir a buscar los cuadros de Aldorfer o de Jan Bruegel el Viejo, o los que me apetezca ver, los voy a ir a buscar a mi manera y no voy a estar tan condicionado por la disposición de la colección. Lo que sí que es importante es qué colgamos y cuánto colgamos de cada colección, de cada pintor, de cada escuela, y cómo decidimos lo que colgamos. Y vais a ver que a lo largo de esta conferencia, y lo hago respetuosamente, pero inevitablemente también voy a reivindicar mucho la idea de que necesitamos más espacio para la pintura flamenca. Me parecería muy legítimo que colegas míos de este museo hiciesen lo mismo para otras colecciones y al final es una cuestión de opinión. Lo que no es una cuestión de opinión es que
como muchos grandes museos del mundo, pues nos sigue faltando espacio, es inevitable. Tenemos una colección mucho mayor que el número de paredes que tenemos para colgar los cuadros, de los, no sé si en torno a 5.000 o algo más de 5.000 cuadros que seguimos teniendo en almacenes. Yo creo que no deberíamos colgar más de varios cientos más de los que colgamos, pero varios cientos son muchos, ¿no? Y hay muchos cuadros que si se cuelgan unos, pues otros no se cuelgan. Y ahí hay cierta sana competencia que define parte de la actividad de la vida en el museo. Lo siguiente que os enseño, esa especie de documento aparentemente interesante, pero que no es más que una fotocopia de un plano con mi propia letra, es lo que tengo previsto instalar en esta parte del museo a partir de aproximadamente unos 10 meses. Aproximadamente digo porque depende de cuestiones como reubicación de archivos y materiales que ahora mismo hay en esas zonas y acondicionamiento de las salas, que quiere decir pues obras de varios tipos, ¿no? De las salas y de los accesos también. Esto que veis aquí es, como os digo, esta especie de documento aparentemente interesante, pero que en realidad no lo es tanto, ¿no? Que es pues, la intención que tengo para que veáis el tipo de pintura que seguramente se va a instalar en esa... esto no es más que una idea inicial, pero que se va a instalar en esas salas. Esto es segunda planta, con la salida hacia la Puerta de Goya y hacia la calle Felipe IV mirando aquí. El acceso hacia esa planta es un acceso difícil. Las colecciones del 18 europeo, cuando estaban ahí, eran colecciones muy poco visitadas, pero que lucían muy bien, estaban muy bien instaladas, y era pintura de primera categoría. Había mucho Giaquinto, Tiepolo, Mengs, etcétera, muy buena pintura. No se veía mucho, insisto, pero estaba muy bien para quien iba a verla, ¿no? Era una paradoja, ¿no? Da pena que la gente no suba a esa planta, porque es una planta de acceso no fácil. Una vez ahí, uno está en un espacio muy tranquilo y muy recogido para ver arte. Y al final, bueno, hay que pensar que el público de los museos pues es libre de buscar lo que quiere y que si quiere acceder a partes muy importantes de la colección que van a estar instaladas en zonas bastante recónditas, pues es libre de acceder, espero que haga el esfuerzo y será recompensado porque sí que son salas recogidas y será un muy buen espacio para ver arte. El acceso es por unos ascensores, que recordaréis los que habéis venido aquí mucho, 2 ascensores y también por una gran escalera. Y una vez arriba es un poquito laberíntico, pero bueno, tiene 4 salas en un lado y 4 salas en otro. Colgaremos el Rembrandt que tenemos en el Prado, que es un cuadro que esperamos que funcione como... Estos son ideas iniciales, insisto, todo esto puede cambiar, ¿no? Pero es un cuadro que espero que funcione en cierto modo como reclamo. Una sala dedicada a Rembrandt y pintura holandesa, después la pintura flamenca, que es más holandesa en cierto modo, Teniers y ese tipo de pintura de género. Teniers es un pintor muy olvidado en el Prado desde hace unos años, una cosa que supongo que coincidiréis conmigo en que cuando empezamos a descolgar cuadros de los museos, al principio es doloroso, ¿no? Porque los pintores se echan en falta su presencia en las paredes del museo, pero con el tiempo desaparecen de nuestra memoria porque hay tantas otras cosas que ver, ¿no? Y en muy poco tiempo parece natural que un museo cuelgue lo que cuelga y nos olvidamos de que hay otras muchas cosas de mucha categoría que deberían de colgar. Y Teniers es un pintor que, en mi opinión, nos hemos olvidado de él en el Prado desde hace ya unos 4 años, una cosa así, bastante tiempo, ¿no? Un pintor exquisito, de calidad, muy importante, producto de lujo, pintor de corte en Bruselas, muy influyente además, hablaremos un poquito de él, en toda una tradición de pintura decorativa y de tapices que llega hasta Goya en el 18 español. Pintura de animales flamenca en esta zona de aquí, y en el otro lado una sala dedicada a Jan Bruegel el Viejo, uno de los pintores más exquisitos que han existido nunca, yo creo, y que me hace mucha ilusión realmente que esa sala acabe siendo un sitio pues muy, digamos, muy suculento, ¿no? Un regalo para los sentidos, digamos. Desde Jan Bruegel el Viejo pasaremos a pintura, todo esto de formato no muy grande, de paisaje, cuadros de Rubens que no estén instalados abajo, para acabar en una sala dedicada a la Torre de la Parada, que más o menos será parecida a la que hubo instalada en el museo hace ya, se descolgó hace unos 4 años también, más o menos. Tenemos que trabajar mucho sobre esto, temas como los huecos de las ventanas y las puertas, a ver cuántos cuadros nos caben, etcétera, etcétera. Pero una idea inicial de lo que colgaremos es eso, y quizá en esta rotonda central, que no sé si recordarán, pero que se ha visto pocas veces, es una rotonda muy pequeña, con techos bajos, difícil de iluminar, y quizá la usemos para cuadros de pequeño formato del museo de todas las escuelas, ya veremos, ¿no? Es una cosa sobre la que estamos trabajando, una sala difícil, realmente difícil de utilizar para colgar pintura.